Hola, ¿cómo están nuevamente? Hoy día estamos con Carla Fardela. Agradezco la invitación o la aceptación, perdón, de la invitación. Carla es investigadora, es académica de la Universidad Andrés Bello, es psicóloga, doctora en psicología social de la Universidad Autónoma de Barcelona. También es investigadora, y esto lo voy a leer, Carla, porque es medio largo, y es investigadora asociada del Centro Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder, y ha desarrollado su trabajo en estudios sociales del trabajo, subjetividades laborales, cotidianidad y procesos de trabajo. Así que yo a Carla la conocí en las redes sociales, investigando, indagando, y escuché de teletrabajo y vi una conversación que tuvo con otras dos personas más, unos parece que estaban en España, Argentina, y me gustó los temas de teletrabajo que presentaba, así que como estamos en esta vuelta, así que la invité. Así que muchas gracias, Carla, nuevamente. Bienvenida a este ciclo de conversaciones que se llama hoy día Liderazgo de la Sociedad del Riesgo. Así que si puedes contarnos un poquitito de qué va tu vida, en qué estás haciendo hoy día, y así que muchas gracias. Bueno, Cristian, gracias por la invitación. Eh, a ver, te cuento pre-pandemia. ¿Ya? ¿Quién era yo? Bueno, tal como lo dijiste en tu presentación, yo soy psicóloga. Soy una psicóloga atípica porque tengo como mi disciplina por adopción, en realidad es más sociológica que Ujú. psicológica. Eh, bueno, también responde un poco a mi formación de psicóloga social. Yo hice mi doctorado en psicología social en Barcelona, y este programa tiene como una perspectiva más sociológica de la psicología, ¿ya? Ah, muy bien. Entonces, eh, bueno, partí por ahí mi estudio. Yo partí trabajando como psicóloga en una escuela en mis primeros años, y ahí me empecé a interesar mucho por el trabajo docente, ¿ya? Mm, Eh, Me llamaba mucho la atención en los inicios de la carrera este oficio, porque lo primero que me llamó la atención fue cómo este oficio, siendo una piedra angular de la sociedad, es tan poco valorizado, mm. ¿ya? En realidad, si tú comparáis, no sé, un docente con un médico, son profesiones que tienen un estatus social distinto. Exactamente. Y eso luego se revela en un montón de otras cosas, como las remuneraciones, otros aspectos súper interesantes que tienen que ver con el control que tiene cada ser humano, cada trabajador sobre su tiempo. O sea, un profesor que se atrasa 5 minutos en llegar a una sala de clase no se compara con la media hora que tú puedes esperar a un médico, ¿ya? Eso es súper potente. Y eso en realidad es un ejemplo muy clarificador de cómo el valor del tiempo también está asociado al estatus de la profesión. Bueno, detallitos así en el fondo fueron los que me hicieron orientarme al estudio del trabajo y desde una perspectiva más social. Ya hay Ya. estudios del trabajo que tienen más que ver con políticas de empleo, hay estudios del trabajo que tienen más que ver ya con estudios, sobre todo los psicológicos, más estudios como de recursos humanos propiamente Ujú. tal. Exacto. Hay estudios del trabajo que tienen que ver con la función del gremialismo o las acciones sociales sindicales, Ujú. y yo me fui por una vertiente muy micro, muy específica, que tiene que ver con la subjetividad y la identidad de los trabajadores y de los procedimientos cotidianos de las tareas, ¿ya? Wow. Y de ahí tomo también temas que tienen que ver con la autonomía, la gestión del tiempo, el rendimiento, eh, como a lo mejor son aspectos bien específicos del proceso de trabajo. O sea, esa es como mi especificidad en el campo de los estudios sociales del trabajo. Y con este enfoque me fui orientando a distintos campos productivos, ¿ya? He trabajado con personas que están en condiciones de flexibilidad laboral, precariedad laboral. Ya. Eh, es importante hacer ese paréntesis, porque en realidad la flexibilidad laboral es la cara bonita de condiciones también muchas veces muy precarias en términos laborales, ¿ya? He trabajado mucho también con trabajadores del sector público,
gente de la salud, bueno, gente de educación, y luego ya me fui orientando hacia trabajadores del conocimiento. Y en esa línea se enmarcan profesores, profesores universitarios, y ahora último estoy trabajando con científicos. Ya. Entonces, bueno, pues ese ha sido como mi recorrido por los estudios sociales del trabajo. Está muy bien, muchas gracias. Yo creo que podría ser interesante ver todo lo que haces en el tema de autonomía, eh, carga normativa, comportamiento asociado a lo que vamos a conversar, asociado al tema del teletrabajo, porque yo creo que, por lo menos a mí que trabajo como consultor, hago clases, voy a ser autorreferente y hoy día soy esclavo del Zoom y como el teletrabajo como que me da más trabajo. Y muchas personas que han dicho lo mismo. Mm. Así que, súper. Y hay algo que quiero partir que tiene que ver con el teletrabajo que te escuché en un video y que me encantó el concepto que tú dijiste que te sentías como una crisálida ahora que estás en cuarentena y con teletrabajo. Y me gustaría ver si, ¿por qué te sientes así como una crisálida? Cuenta el concepto ese del, tú dijiste, me siento hoy día como una crisálida en esto de la cuarentena y el teletrabajo. ¿Por qué? Oye, ¿Por qué? yo no sé si crisalia es una palabra real o me la inventé yo. Yo ni la investigué, yo te la creí. Partamos de esa Gracias por base. la confianza, gracias por la confianza, pero voy a explicar con más palabras el concepto, ya por si acaso no Dale. existiera la palabra. Puede que sea un neologismo mío, eh, pero lo que yo quería decir en realidad es que me siento como en un crisol. En estos crisoles, cuando uno va como al mundo de la química, y estos crisoles donde se junta todo, un poco así siento o he experimentado mi circunstancia actual. Y mira, yo creo que es una metáfora súper linda en el fondo para entender los procesos de trabajo y también para entender un poco cómo los procesos de trabajo están cruzados por los temas de género, ¿ya? Y bueno, te lo paso a explicar, pero primero te quería contar que en el fondo yo no tenía una trayectoria de estudios feministas, Ya. ¿ya? Hasta que nace mi primer hijo. Y yo me di cuenta que ya era inviable comportarme a un modo masculino en el mundo del trabajo. O sea, esto parte desde el embarazo en el fondo. Cuando tú te das cuenta que como mujer en ese minuto ya no es viable seguir comportándose hasta como uno venía actuando pre-embarazo de alguna manera. A muchas mujeres a lo mejor los insights que les provoca como los estudios feministas son previos, ¿ya? A mí me sucedió con el embarazo, no tengo muchas explicaciones por qué. Y esta idea de crisol, ¿qué me sucede a mí? Que de alguna manera el trabajo organizado por una lógica androcéntrica, si uno lo quiere decir así, Ujú. está pensado como una actividad remunerada y en el espacio público, ¿cierto? Sí. Ahora, la historia de los trabajos femeninos, y aquí me Ya. voy a desligar de los trabajos de cuidado, que son los trabajos que históricamente se le han atribuido a las Ujú. mujeres también han trabajado en el sector productivo, pero históricamente han trabajado desde la casa. Entonces si tú piensas los principales oficios de las mujeres, y me remonto aquí a la colonia, eh, las mujeres siempre han buscado realizar labores productivas que les permita cierto ingreso desde la casa. ¿Ya? Entonces, es así como tenemos ejemplos como las mujeres en el fondo cosían las camisas o los uniformes de los militares. Y a Ujú. las mujeres se les llevaban las camisas o los uniformes a la casa para que los repararan o los surcieran, y las mujeres después lo devolvían y los pasaban a buscar a su casa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto permitía la conciliación del trabajo y la familia, justamente. Exactamente. O las lavanderas, las mujeres que planchaban, las cocineras, en general han sido oficios que permitían justamente la labor productiva en el hogar. Entonces, esta idea de que lo productivo está en lo público y en el espacio privado no hay actividad productiva, es una fantasía también bien del mundo androcéntrico y del trabajo formal, Sí. ¿cierto? Sí.
otro ejemplo, por ejemplo, el Fondo Esperanza es súper interesante, porque es un fondo que trabaja con, bueno, con mujeres y les permite a las mujeres, mediante un pequeño capital, poner, por ejemplo, un mini market es un nombre bien ambicioso para lo que realmente sucede, en el living de su casa. Sí. Y esto le permite, en el living o lo que esté más cerca a la puerta de la casa, ¿ya? Y esto le permite a las mujeres muchas veces conciliar el trabajo y la familia. Pero Entonces, cuando yo dime nomás, pienso en dime. esta metáfora del crisol, es justamente retomar a lo mejor o revivir la experiencia de muchas mujeres que han tenido que conciliar obligatoriamente o gestionar, porque ni siquiera a veces llegamos a la conciliación, el conflicto, gestionar el conflicto trabajo-familia, Sí. ¿cierto? ¿Qué te quiero decir con esto? Y aquí se rompen algunos mitos, porque mucha gente cuando estaba iniciando la cuarentena dijo, oye, qué rico, voy a estar trabajando en la casa, voy a tener más tiempo. Y las 2 primeras semanas de cuarentena tenemos en las redes sociales una explosión de videos de léete este libro, trabaja con este bordado, haz los arreglos de tu casa. O sea, fue la propaganda de Easy y del Home Center mucho rato también. Es como, aprovecha este tiempo en tu casa, o este tiempo en tu casa te va a permitir hacer más cosas. Y eso es súper interesante porque de alguna manera representa un mito que tenemos nosotros de que en la casa se hace menos. De hecho, perdón, pero hay un tema súper importante que es como, y quizás tú lo has escuchado porque está en la vida cotidiana cuando alguien le pregunta, oye, ¿qué se dedica tu esposa? ¿En qué trabaja tu esposa? No, mi esposa no trabaja, está en la casa. Claro, Ese concepto quizás es tan simple, pero y otros hombres han dicho, oye, no, pues si trabaja el doble, pero no, es que mi esposa no trabaja y está en la casa. Y tiene que ver un claro. poco con y ahí aparece algo también asociado a que entonces quizás estos trabajos productivos, pero aquí corrígeme si estoy equivocado en el concepto, pero no calificados o no con competencia educacional, sino que más bien oficios, hoy día las mujeres que tienen oficio, que tienen, perdón, competencias, que tienen educación, se encontraron en el mismo golpe así a boca de jarro que las mujeres que por muchos años han trabajado y conciliado el oficio con la vida familiar y no estaban Sí, acostumbradas a eso. sí. Y yo creo que esto le pasó a los hombres también, fíjate. Mm, Bueno, ahí tú me lo podéis decir mejor, pero ahora que hombres y mujeres estamos en la casa, es un momento histórico, sí, también se viene de golpe el trabajo doméstico. Entonces, cuando yo te digo, me siento como en un crisol, tiene que ver con que de pronto todas las esferas de mi vida, la esfera laboral, la esfera de la crianza, la esfera del trabajo doméstico, eh, están en un solo lugar. exactamente. ¿Y cómo somos capaces de ordenar ese espacio, ese lugar, con no con ese concepto simple del yo te ayudo, mi amor, el hombre a la mujer, sino que lo escuché de un filósofo español que dice, compartamos el trabajo. Sí, ¿Y cuánto del de, deben existir hombres, ¿cierto? También mujeres, que no, pero si lo mío es más importante, entonces yo estoy generando los ingresos, por lo tanto necesito que me den el espacio, necesito que, aunque sea en el dormitorio, todo el mundo se calle porque estoy en reunión. claro, claro. Y todos los demás están como, súper, pero aquí hay que cocinar, hay que atender a los niños están en videollamadas si es que pueden hacerlo. Entonces hay un mundo Sí. totalmente distinto para hombres y mujeres. Es súper interesante porque eso habla de la jerarquía de las tareas en la vida social, ¿cierto? Sí, Pareciera ser que exactamente. que las tareas, entre comillas, productivas, están en una posición o en una jerarquía más alta que otras tareas que injustamente se han llamado no productivas. Hay unos estudios de los años 70 bien interesantes que es de un economista inglés que se pregunta cuántas horas de trabajo, entre comillas, no productivas, son necesarias para que un hombre llegue a una fábrica a trabajar. ¿Cuántas Mm, horas de haber dormido, de haber comido, de llegar con ropa limpia hay detrás de
1 hora de trabajo en una fábrica. Wow. Y es súper interesante porque ahí te das cuenta que detrás de esa hora que hemos mal llamado hora productiva, hay muchas otras horas de trabajo que permiten que esa hora sea efectivamente productiva. Sabes que en mi ámbito de temas, por ejemplo, de gestión de calidad, y voy a guardar las proporciones, se llaman los costos ocultos de la calidad. Quizás serían Exacto, los costos ocultos de que el hombre esté, como decía mi padre, en punta en blanco, exacto, atendiendo o trabajando. exacto, exacto. Mm. Entonces, esta situación de confinamiento en realidad nos enrostra de manera muy clara esta situación o este diseño que tiene el trabajo en nuestras sociedades. Este diseño o esta organización androcéntrica finalmente del trabajo. Exactamente. Y sabes que una vez escuché trabajando con un gerente, que era un gallo, para mí que era, eh, aprendí mucho de él y me dijo algo, me dijo, mire, yo genero el ingreso económico, pero mi esposa estando en la casa genera el ingreso emocional a mi familia. Y fue como un ladrillo, así como, wow. No pensé que, o sea, no es que un hombre o un gerente no lo diga, pero nunca lo había visto así. Y me quedó marcado eso, ¿no? Y él me dijo, las mujeres a veces aportan el ingreso emocional, que a veces los hombres no podemos estar por lo ajeno ausente que estamos de nuestra casa. Sí, ¿sí? Ahora hay mujeres que generan ingresos, que generan los ambos ingresos también. Sí, pues ese es un punto más potente aún, exacto. Sí, O sí. quizás o quizás creemos como sociedad que las mujeres incluso tienen que hacer ese doble ingreso, el económico y además el emocional. Claro, que es lo que se ha llamado la doble jornada, ¿cierto? O la triple Exactamente, jornada. exactamente. Y en Claro. ese, y en ese sentido, Carla, y en las relaciones de cómo hoy día nos estamos, o no sé si reordenando, pero de o transformando en los cuidados, me gustaría hablarte de algo, de un concepto que quizá una frase o una historia que se lee mucho por internet, pero me gustó, que tiene que ver con la antropóloga Margaret Mead, un alumno le pregunta en una clase, ¿cuál es el signo más antiguo de la humanidad? Aquí voy a leer el texto específico que vi de una historia, y decía, todos esperaban que hablase de algún tipo de herramienta, y habló de un fémur roto y curado. Y dijo, un fémur tarda un mes en curarse, lo estoy leyendo, y hubo alguien que dedicó un mes a curar a otra persona en un momento de supervivencia. Y dijo, eso es humanidad. Nos humaniza cuidarnos los unos a los otros. Y también nos salva. En virtud de esta relación, ¿crees que hoy día como sociedad nos estamos cuidando como sociedad o nos estamos cuidando en lo más íntimo, que es nuestra familia? ¿Cómo ves ese punto? Mira, el tema de los cuidados me encanta. Tú sabes que, y aquí te voy a poner otra cuña a propósito de la Margaret Dale. Mead, que sabes que cuando las mujeres empiezan a ingresar a la academia, eh, tenemos tres o al menos dos evidencias de cómo es que las mujeres han estado ausentes de la universidad, ¿ya? O del espacio ¿Ya? académico. Primero, porque no estamos físicamente, o sea, hay muy pocas investigadoras, cada vez más, pero tú sabes que hoy día representamos solo el 30% como de la fuerza laboral académica, ¿ya? Ese dato no lo Entonces, tenía. primero, porque hay pocas investigadoras, y segundo, porque los temas dignos de investigar están a la vez normados desde una lógica androcéntrica. Y es súper interesante esto cuando empieza a salir en el fondo en los estudios de historia en Ujú. Francia, cuando las mujeres empiezan a hacer historia, dicen, espérate, aquí la historia está en torno a las guerras, los grandes personajes, la economía, eh, las conquistas, pero hay otras historias. La historia del cuidado, la historia de la casa, Mm. la historia de la vida doméstica, la historia de la infancia. Y en realidad, si uno mira, son todos aquellos temas eh,
anidados de alguna manera a la lógica femenina aquellos que no han sido historizados, ¿ya? Mm. O sea, las mujeres quedan ausentes en la academia, primero por no ser investigadora o por ser una minoría, y luego porque los temas asociados a lo femenino tampoco han sido investigados. No se investigan o no se investigan, claro. Claro. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque el cuidado es justamente uno de los temas que han surgido con mayor fuerza a propósito de la mirada feminista en la academia. Mm. ¿Ya? El cuidado no es un gesto, el cuidado es un trabajo igual de importante como lo podría ser el trabajo productivo, Absolutamente. ¿cierto? Y esto responde de alguna manera a lo que a mí me gusta, como se habla también de las economías del cuidado, se habla de la historia del cuidado. No es casual este reportaje que hizo la revista Forbes hace poco de por qué los liderazgos femeninos habían llevado mejor la pandemia. No sé si lo viste en algún minuto, No, no, que no. mostraban a la Merkel, mostraban también a la presidenta de Australia, de cómo ellas habían gestionado esta crisis sociosanitaria. Y establecían Mm. varias diferencias que yo la encuentro súper interesantes, pero A ver, solamente te quiero comentar una, dale, y dale. que tiene que ver con la retórica pública que se ha hecho de la crisis sociosanitaria. No sé si tú te has dado cuenta que de alguna manera la retórica nuestra, que uno la puede ver en todos los informes de la 11 de la mañana y todo, que tiene que ver con que nosotros vamos a vencer este Sí, virus no nos va a ganar, esta es una guerra contra la pandemia. la Esa batalla es de una, Santiago. bueno, esa es una retórica muy masculina de cómo abordar la crisis sociosanitaria que estamos atravesando hoy día. Claro, el modo competencia, el modo El del, modo del competir. competencia, lucha, finalmente remite a lo mejor a esta idea del hombre cazador, ¿cierto? Sí, exacto. Eh, a- Guardando las proporciones, pero de alguna manera trae ese tipo de metáforas a la retórica de cómo abordar la crisis. Luego hay otra retórica, la del cuidado. Mm. La retórica del cuidado, del respeto, de la solidaridad, de la cooperación, que nos habla de otros tipos de vínculos para abordar una crisis sociosanitaria. Y esa retórica ha estado mucho menos visibilizada y ha tenido mucho menos impacto que esta retórica de la guerra contra el virus. Exactamente, sí. ¿Ya? Entonces, eso nos remite en el fondo al lugar que tiene el cuidado en nuestra sociedad, de cómo el cuidado en el fondo ha estado muy a mano de otras lógicas sociales. Y a partir de eso, entonces, como el cuidado tiene que ver con lo familiar, hay, bueno, no es para desarrollarlo, pero Maturana desarrolla todo un concepto de lo matriarcal versus lo patriarcal, ¿cierto? Y hace un potente análisis de eso, y lo matriarcal como lo colaborativo y la protección, ¿cierto?, de la madre. Eh, ¿Nos cuidamos entonces como familia o no? Porque ahí yo veo que hay una tensión desde mi punto de vista entre la sociedad de un sistema neoliberal que busca el modo competencia y lo familiar que no creo que haya competencia en la familia, a no ser que haya en otro desarrollo, pero la familia más bien está lo protector, el cuidado. Entonces, nos cuidamos como familia, pero no nos cuidamos entre todos como sociedad. Claro, ¿Podríamos llegar a esa reflexión, por decirlo así? yo creo que sí, y sobre todo es que yo creo que, claro, la lógica del cuidado está circunscrita a la familia, como tú bien lo dices. Eh, Porque tiene que ver con que en la familia las mujeres han tenido un rol más activo o más visible, ¿ya? Ahora, y aquí a lo mejor me voy a pegar un tiro en los pies, no sé, pero yo hace muchos años creo que frente a un modelo económico en crisis como el que tenemos, Ujú. si hay algo que se contrapone y al mismo tiempo si hay algo que nos permite imaginar una salida a un modelo capitalista tan brutal muchas veces, es justamente el acto de cuidar. ¿Por qué? Porque frente a una sociedad frenética que busca el consumo, que se aprovecha de que todo se vuelva desechable, si hay algo que se contrapone diametralmente a esa idea,
es la idea del cuidado y la preservación del otro. Entonces, la lógica del cuidado, desde mi perspectiva, no puede estar circunscrita a la familia, porque en términos sociales necesitamos la lógica del cuidado para relacionarnos con la tierra, necesitamos la lógica del cuidado para relacionarnos con los compañeros de trabajo. Yo creo que ahí está la salida a un modelo frenético también como el que llevamos sosteniendo tantos años, tantas décadas. ¿Sabes qué? Eso es potente porque hace un tiempo atrás conversamos con Danilo Valle, que es un historiador, y hablamos acerca de la muerte. Y que eran los temas que él le mueve, o sea, de lo que estudia acerca de la muerte. Y él decía, para mí hay un tema súper importante, voy a vincularlo en el tema del cuidado. Y decía, hablábamos de este filósofo de moda, y no soy peyorativo, Byung-Chul Han, asociado a la sociedad del cansancio, y yo lo vinculaba con el autorrendimiento y esa condición de que tengo que rendir y tengo que rendir y tengo que ser joven, ejercicio, y hablamos de que esa sociedad del cansancio o del autorrendimiento aleja a los que no tienen rendimiento y que son nuestros abuelos, nuestros ancianos, la gente de tercera edad. Lo digo en todas las formas para que después en Twitter no digan, dijiste anciano, no dijiste abuelito, pero a partir de eso no nos cuidamos todos porque estamos alejando quizás a los que no son parte de esta sociedad del rendimiento y los que no rinden y quizás tienen estilos, rendimientos distintos. Por lo tanto, no los cuidamos porque en España y en Italia han decidido dejar, ¿cierto?, a personas fallecer más viejas de edad por los más jóvenes. Entonces tampoco estamos cuidando ni a la familia ni a la sociedad, tampoco como un ejercicio del autorrendimiento y este modelo que no nos hace colaborar ni cuidarnos. Sí, sí, y ahí habría que sumar a unos cuantos, o sea, los niños, la gente que tiene algún tipo de discapacidad, toda la gente finalmente que no es productiva, queda un poco fuera de la economía que tenemos hoy día. Pues. Exactamente. Y, ¿Y quién se hace cargo de ellos? Por lo general son mujeres. O las profesiones menos pagadas o las profesiones con menos estatus, como las profesiones feminizadas o asociadas al cuidado, ¿ya? Educadoras de párvulo, docentes, enfermeras, psicólogas, todas aquellas profesiones que tienen que ver con el cuidado. ¿Sabes qué? Hace poco nosotros con unos colegas sociólogos terminamos un estudio de empleabilidad para una institución y el 80% de las personas que entraban a carreras de educación o de salud eran mujeres. Luego, el 40% de ellas terminaba la carrera y no trabajaba. ¿Por qué? Porque iba a cuidar a alguien de su casa o iba a cuidar a alguien externo que era un enfermo o a sus hijos. Y cuando después le preguntamos, ya, pero ¿y por qué siguió trabajando? No, porque hay que tener hay que tener al final un título para estar más segura. Pero yo me voy a dedicar al cuidado. Sí, sí. Es heavy. Sí. Es heavy. Yo creo que si hay algo que esta crisis sociosanitaria nos muestra, es justamente la relevancia del cuidado. La relevancia del cuidado y de la necesidad política de que el cuidado se vuelva una lógica pública y no íntima y privada de las casas. O sea, hoy día sabemos que esta crisis sociosanitaria solo es posible enfrentarla de manera exitosa desde la lógica del cuidado. Y aquí voy a profundizar en el concepto. ¿Y qué se entiende por cuidado? La preservación de otro. Ah, Mira, es tan simple, tan profundo y tan difícil como preservar a otro o preservarse a sí mismo. Pero fíjate que la lógica del rendimiento o de la explotación o de la autoexplotación responde también a un modelo económico. sí, pues, absolutamente. Que es en el fondo los modelos económicos basados en matrices productivistas y extractivistas, perdón. Pero la lógica del cuidado
responde a un modelo económico ecológico o feminista. ¿Y cuál es la diferencia a mí me parece muy interesante entre estos dos modelos? Es el lugar que ocupa la vida en relación al capital. A ver, Mira, vale. en una economía extractivista, lo que tenemos es que la vida está al servicio del capital. La vida está puesta al servicio de acumular capital. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, el hombre o la mujer o la vida vale en la medida en que es capaz de producir valor a través de su tiempo. Valor para otro, ¿cierto? Sí, exactamente. Luego, las economías feministas o las economías ecológicas van a señalar que en el fondo el trabajo está al servicio de la vida. Trabajar nos permite vivir y vivir mejor. Entonces, estas dos lógicas finalmente se contraponen. Sí, No, pues no es posible conciliarlas. absolutamente, eso estaba pensando, que no sé si son la antítesis, pero son protagonistas y antagonistas de la misma historia. Claro, claro. Entonces, mm, yo, bueno, te lo vuelvo a repetir, después tú lo editáis si queréis, pero yo creo que lo que nos está pasando ahora se nos está enrostrando esta crisis o este conflicto capital-vida Sí, pues. en todas las dimensiones, en la dimensión política, ¿ya? Donde qué retórica vamos a tener para manejar este conflicto. ¿La de la guerra, la de la economía, la de la productividad o la del cuidado? Pero luego también estas mismas lógicas, vida capital se nos vuelven a enfrentar en la vida íntima, ya en nuestros hogares. Cuando uno dice, a ver, espérate, ¿qué voy a priorizar? ¿Mis 8 horas de trabajo con los niños, la cocina y la ropa sucia dando vuelta? ¿Cómo voy a gestionar este conflicto? Y la situación de confinamiento nos obliga a gestionar el conflicto capital-vida, finalmente. Y en eso, claro, en eso al final de cuentas, cómo yo decido eh, el discurso político, el discurso social, buscando que que hay que cuidarse, por un lado, quédense en su casa, ¿cierto? Pero está la batalla de Santiago, y por otro lado también está esa condición de que háblenme de lo que me háblenme, o díganme lo que me digan, pero a mí lo que me importa es mi familia y la muerte. Y es como el otro día estamos en una reunión de papás por Zoom, y, y la profesora y una apoderada dijo, ¿quién de ustedes cuando digan que hay que volver en, no sé, en 15 días más al colegio van a enviar a sus hijos? Todos dijimos al unísono, no lo envío de vuelta, no va de vuelta al colegio presencial, porque nos encontramos a boca de jarro con que existía la muerte. Indistinto del alto rendimiento y toda esta productividad y el éxito, nos topó la muerte ya en algo tan cercano como mi esposa, mis hijos, mis hijas o mi esposo. Es que es súper interesante eso, porque la muerte está muy poco presente en la vida productiva, ¿ya? O sea, existe la fatiga de material, existen las máquinas que se echan a perder, pero el ser humano tiene una capacidad insólita para adecuarse a la precariedad y a las malas condiciones laborales. O sea, Absolutamente, sí. eh, la fuerza laboral es capaz de dar hasta la última gota de sangre para seguir trabajando. Entonces es como que nunca llegara la muerte a la vida de un trabajador. No, porque además no sé, estoy buscando la frase, pero Gilles Lipovetsky plantea que al final nos olvidamos de la muerte porque nos importaba el presente y nos importaba el presente exitoso y negamos a la muerte en tanto tal, porque la muerte rompe lo más sagrado, que era el éxito del aquí y el ahora y este presentismo Sí. de, de- de- de éxito. Ahora, un ejemplo bien interesante de eso es las sociedades productivas japonesas, que tienen un nombre, se me olvidó ahora, un nombre específico para el acto de morir en el trabajo.
Ah, sí, sí lo vi, hay un reportaje incluso, sí. Ah, sí, Sí, yo también vi un documental y eso lo encuentro sí, bien interesante, ¿eh? Porque ahí te muestra de alguna manera el extremo de esta lógica, ¿cierto? De morir por trabajo, morir de trabajo. Y yo creo que de alguna manera el confinamiento lo que hace es acercarnos tanto a la muerte que hace que indefectiblemente aparezca el cuidado o la preservación del otro. Y eso yo lo encuentro súper potente porque nos cambia el paradigma para poder enfrentar el mundo del trabajo. sí, exactamente. Ahora, ¿cómo eso será capaz de mantenerse? No, no sé si eh, hoy día no hay, yo creo que no hay ni data para hacer diagnóstico, pero sí creo que es algo que en algún minuto vamos a tener que resolver. Sí, a lo mejor me fui, no sé, me fui por las ramas, No, no, nos no, no, pusimos pero mucho más filosóficos de lo que quería conversar, no, dale, yo estoy fascinado, dale, yo estoy fascinado, no hay problema. pero claro, salió el tema del cuidado, salió, pues, salió, está presente, lo estamos todos los días viviendo, experimentando, padeciendo también, entendiendo el valor y lo trabajoso que implica cuidar. Y es que a mí me gustó mucho el concepto que hablamos del cuidado, y el cuidado es la preservación del otro, pero incluso antes de preservar al otro, me tengo que preservar a mí, porque si yo estoy cuidado de mí mismo, soy ser capaz de cuidar a otros. No puedo Claro, cuidar a alguien si no me estoy cuidando a mí mismo. claro, claro. Mm. Y eso uno lo ve en cosas súper simples, pero tú tenés hijos, Sí, tres. ya. O sea, uno, entonces me vaya a entender perfecto, como cuando uno está ejerciendo la parentalidad o la crianza y uno tiene necesidades descuidadas, se vuelve mucho más dificultoso el trabajo de criar. Ujú. Por ejemplo, si tú estás tratando de atender a tu hijo, pero tenés hambre o tenés otro tipo de necesidades, finalmente te transformáis en un cuidador mucho más, ¿cómo decir? Como irritable con el Mm. niño. Exactamente. Cuando uno está cuidado de sí o satisfecho o bien, te pone en una posición que te permite mirar al otro con sus necesidades. O sea, por ejemplo, no sé, las típicas batallas que tenemos todos los adultos en la mañana con los hijos para que se vistan, Sí, para salir a la hora de la casa y para llegar a la hora al colegio. Batallas que yo he conversado con muchos han desaparecido en estos últimos 2 meses. de hecho mis hijos se levantan solos para sus clases virtuales. Y eso es heavy porque la necesidad de hacer rendir el tiempo, la puntualidad, son aspectos que tienen que ver con una sociedad productivista. Sí, pues, y no con una sociedad que está encerrada, no en sí misma, pero encerrada igual y tan encerrada como los otros. De hecho, A los mí, horarios de claro, parten más tarde, por ejemplo, los niños parten a las 9:30 clase, y no a las 8:15, y ese estrés de levantarse a las 6:30, y es aquí eran heavy. gritos, gritos de loco, y yo era uno de los que gritaba, Sí, pues. porque Yo, hay que, yo lo hay encuentro, que cumplir y todo. sí, pues yo lo encuentro súper interesante porque lo que a mí me ha permitido al menos esta situación de confinamiento, y aquí ya voy a la vida íntima, pero también es darse cuenta que no es natural ni fácil para los niños levantarse con los ritmos que uno se levanta. Eh, la puntualidad es algo que no tiene sentido para la infancia, No, pues, es algo que no. tiene sentido para los papás, para las mamás. Por esta Y mecánica de cumplir y del claro, autorrendimiento y del autocumplimiento. claro. Y en ese sentido, el confinamiento te permite mirar, por ejemplo, el mundo desde una lógica menos adultocéntrica, Exacto, y con ritmos distintos. con ritmos distintos, con necesidades distintas. Y no sé, yo a veces me he sorprendido como mirando a mis hijos, como a ellos les acomoda mucho más, por ejemplo, esta situación de confinamiento. En algunos aspectos, en otros no, claro. Pero hay algo de esto que los hace sentir en confianza también, o como con cierta naturalidad, al despertar, al acostarse. ¿Sí?
Y ¿Sabes eso qué? lo encuentro interesante también. Me, también parte de mi vida íntima es que a mí me pasó algo, y la verdad que como en la jerga cotidiana a mí me pararon el carro así, pero súper fuerte la familia cuando yo dije a la semana dije esta cosa viene de largo, entonces ahora vamos a tener horarios. En la mañana se van a levantar y vamos a hacer esto y esto otro, y todo así como si esto no es lo de antes, esto es distinto, vivámoslo de otra manera, y fue así como y yo el padre del rendimiento, ¿sí? Porque al final todos caemos de una u otra manera, en eso no somos ajenos a esto, el del autorrendimiento hay que cumplir y el horario, y todos me dijeron, no, pues para. Y se fue ajustando solo el escenario o Sí, el mundo, nuestro mundo familiar con 5 hoy día, se fue relacionando de una manera distinta. sí, qué interesante. Yo también partí aferrándome a la rutina. No, vamos a mantener una rutina, nos vamos a levantar temprano, a tal hora todos despiertos, todos con el pijama afuera, no sé qué, ¿verdad? Y de repente me di cuenta que, o sea, estábamos pero peleando solos con mi marido, ¿cachai? O sea, que, como a quién estoy obligando para que se ponga el pijama, o sea, para que se saque el pijama y esté con la cara lavada y los dientes lavados y listo para qué, para nada, listo para ir a jugar con los legos, ¿cachai? Como el sinsentido de seguir funcionando como veníamos funcionando los últimos años. Mm. Y asociado a eso, asociemos esto del cuidado y de la protección a algo que tú también hablaste acerca de la afectividad, y aquí ayúdame si realmente lo interpreté bien o no, que tenía que ver con que indicaste que se ha generado, se ha potenciado la afectividad a través de lo virtual con estos ejemplos. Por ejemplo, a mí lo que me ha pasado, yo hago clases para empresas en temas de gestión, y en una de las clases, típica foto de Zoom, ¿cierto? Para después subirla a las redes, y estuve trabajando con esta empresa, y aparecieron las mascotas, los hijos, y yo dije, ya, bacán, tomémonos la foto entre todos. Esa afectividad, eso de que, como tú decías, que el espacio público del trabajo hoy día se convirtió en el ámbito, en el espacio privado, en el espacio de que te abro mi ventana y te muestro mi dormitorio, te muestro el living. ¿Cómo hoy día está la afectividad? ¿Crees que se ha potenciado en esta virtualidad? Yo creo que nos hemos podido, como trabajadores, nos hemos Ujú. podido conectar eh, desde aspectos personales que antes no teníamos al servicio de la relación del trabajo. ¿Ya? O sea, eh, lo que en general conocían mis compañeros de trabajo de mi vida íntima era la fotito que tengo de mis hijos y de mi marido en Ujú. la oficina. ¿Ya? Y de Exacto. alguna manera hoy día cuando trabajamos por Zoom, por Meet, por todas estas aplicaciones, Ujú. eh, yo ya no puedo dejar toda esa vida privada íntima atrás. No la puedo negar como uno lo hace cuando va a la oficina, que la oficina parece un espacio pulcro, inocuo, eh, y Inmaculado. ahora, claro, y ahora, o sea, esto es lo que soy, po, esto es lo que soy, con mi hijo saltando encima, con un perro, con alguien pasando por atrás, con los cuadros de mi casa, pero también con las ollas, también con la ropa sucia. Entonces yo creo que eso lo encuentro, mira, yo no lo había pensado así, pero ahora nos pone en una situación como de, no sé si de vulnerabilidad, pero nos muestra de una manera mucho más completa frente al otro. O Sí, sea, eso yo sí. no soy, por darte un ejemplo, no soy la Carla experta en un tema que aparece como una figura de trabajadora inocua, eficiente y prolija. Soy una Carla que tiene hijos, que está lidiando con su familia, con su casa, y eso también me pone en una situación muy distinta a ti, o sea, a la que veníamos construyendo antes. No soy solo Exacto. experta en algo, soy mamá, también hago todo esto, entonces eso inmediatamente te pone en otro plano de comunicación y en otro plano de relación. O sea, Sí. cuando uno ve que hasta el gerente más emperifollado de Chile tiene una casa con un link, con la fotito de la familia atrás, tú decís, oye, finalmente todos tenemos más o menos las mismas necesidades y los mismos problemas cotidianos. Entonces, como que Exactamente. volviéramos a humanizar las relaciones laborales. Y eso es algo que yo creo que es inesperado,
totalmente inesperado, una ganancia así tremenda para los equipos de trabajo hoy día. Sí, porque, por ejemplo, en el ámbito de que yo me muevo harto en LinkedIn, siempre está esa definición, y aquí llamo otra vez a uno de mis referentes que no sabe que es mi referente Maturana, y el tema del que Maturana dice, si yo me defino, me pongo límites, me limito, y el límite ese es mi espacio. Y por ejemplo, LinkedIn, que es una red que yo siempre navego, todo el mundo, no, yo soy ingeniero, obviamente pues se entiende que es una red de trabajo, pero tú en el trabajo, oye, ¿quién eres tú? Soy sociólogo, soy psicólogo, soy ingeniero. Y Claro, hoy día no, pues hoy día soy esposo, vivo solo, vivo con alguien, tengo pareja, eh, entonces ya no soy ese límite que me define, sino que exacto. me definen muchas más cosas que lo que me limitaba antes en la condición del trabajo como en tanto ingeniero, psicólogo, sociólogo o qué sé yo. Sí, qué bonito, Cristian, lo que decís, porque usando tus palabras, esta situación nos redefine como trabajadores entonces. Exactamente, Nos redefine como trabajadores y por lo tanto nos va a redefinir nuestros vínculos laborales. exactamente. Wow, eso habría que verlo. Conversemos en 2 años más. Vamos a ver qué sucede después de todo esto. Sí, por eso te digo, hablemos en 2 o 3 años más cuando volvamos y digamos, ¿qué tal fue la redefinición? ¿Nos redefinimos? ¿O fue solamente la adaptación al contexto y a la crisis y volvimos nuevamente sin pensar que vamos a volver a la normalidad? Porque yo creo en la vida que cada cosa es normal en virtud del contexto en el que te encuentras. Pero hoy, entonces, en 3 años más volveremos, nos estaremos redefinidos. Yo creo que, bueno, es mejor conversarlo en 3 años más. Sí, pero ¿sabes qué? Lo que suceda en 3 años más también depende de lo que nosotros hagamos hoy día. Ah, sí, exacto. Y en ese sentido, tal vez habría que preguntarse qué de esta etapa de confinamiento yo quisiera preservar, aun cuando no estuviera en confinamiento. Sí. ¿Qué de este modo de trabajar o de llevar mi vida privada o de conciliar ambos mundos? ¿Qué de todo ello, de todas las experiencias que he tenido en los últimos 2 o 3 meses, yo lo voy a tomar como un aprendizaje para llevar mi vida a los próximos 1, 2, 3, 10 años, 20 años de vida productiva que me quedan? Mm. Entonces es como hablar de un proceso de transformación donde hay cosas que yo preservo y otras cosas que elimino. Entonces, si me voy a transformar, ¿qué voy a preservar de lo que tengo hoy día para esta nueva, y aquí engancharlo con esta nueva quizás modelo de solidaridad, de colaboración, que quizás está fluyendo de una u otra manera? Sí, o sea, pienso que puede ser una pregunta que nos permita cierta agencia también o cierto Sí, empoderamiento respecto a nuestro mundo del trabajo. exactamente, exactamente. Carla, wow, No está debíamos, fenomenal, ok. pero está fenomenal. Yo creo que, no, voy a decir así, yo no soy influencer ni nada, pero yo creo que los que nos van a ver van a estar igual de nosotros, estamos volando como dice, una vez dijo Varela con Barken, estamos volando como a 8.000 metros de altura, pero está bacán, está súper bien esta fluidez. Hay un tema importante de esto de la vida de la vida hoy día en cuarentena o confinados, si quisiéramos ocupar ese concepto, que otra vez de un autor que tú nombraste y me puse a indagar, que es Michel Desertot. Dijiste que te gustaba y dije, ayer vamos a buscar. Y hay un libro que se llama La invención de lo cotidiano, habitar y cocinar. Y voy a leer una frase especial que tiene que ver, no es ni con el día lunes, no es de lunes a viernes, sino con el sábado. Y Michel Desertot en su libro indica que los sábados y los domingos los usuarios del barrio pueden experimentar diversas disposiciones de su tiempo libre. El sábado están de preferencia centrados en la diversión individual y el domingo tradicionalmente se reserva a las actividades de tipo familiar. A partir de esto, en cuarentena hoy la vida cotidiana tiene sábados y domingos, o la verdad que estamos permanentemente
qué día soy o estamos en modo cuarentena sin esa distinción, porque claro, los domingos era como vamos a pasear, el sábado yo iba a La Vega, ¿cierto? Esas cosas de la vida cotidiana, pero hoy día en cuarentena, esta vida cotidiana, ¿hay sábados y domingos? Yo creo, bueno, ahí ya entramos como a la diversidad humana, con que Sí, cada uno se toma el exacto. confinamiento, pero mi experiencia y lo que he escuchado de experiencias de colegas es que hoy día todos los días tenemos un poquito de domingo, porque Mm, muchos volvieron a almorzar todos los días con su familia. sí, eso sí, es verdad. Eh, Muchos volvieron a dar un paseíto todas las tardes para pasear al perro. Mm, Entonces, aquellas actividades que están de alguna manera circunscritas a los días sábado, domingo, como estos espacios donde uno tiene mayor control sobre su tiempo, pareciera ser que hubieran conquistado algunos espacios del lunes al viernes, como por mm, ejemplo los almuerzos familiares. Eh, Ahora también yo te diría que mis domingos y mis sábados también han estado a veces como un lunes, ¿ya? O sea, sí, en esta situación de cuarentena yo también, como ya no disponemos de las instituciones escolares que nos permitían en el fondo a veces, también las instituciones escolares marcan mucho los tiempos y eso yo creo que es interesante, porque claro, estando los niños en clase, uno va libremente al trabajo y los fines de semana se entiende que estamos todos en la casa. Pero ahora que no existe esa organización del tiempo que dan las instituciones, buscamos un reacomodo o un ajuste familiar que nos permita sobrellevar este tiempo. Entonces, claro, a veces, bueno, trabajaré 3 horitas el sábado en la mañana para recuperar lo que exacto. no hice de lunes a viernes, o incluso yo, por ejemplo, yo tenía, pero sagrado no trabajar en las noches, ¿ya? Eh, o en general trataba de hacer coincidir mi tiempo libre de no trabajo con el tiempo libre de los niños. Ujú. Pero ahora, fíjate que cuando los niños se duermen, igual trabajo 1 o 2 horitas como para recuperar lo que no trabajé durante el día. También es súper interesante esto, porque, y voy a volver al tema del género, porque esta idea de que uno puede trabajar 8 horas seguidas Mm, también responde a una organización del trabajo y el tiempo muy androcéntrica, porque uno cuando está a cargo de otros ya sea enfermos, tercera edad, gente con discapacidad o niños, o sea, el otro ujú. no autovalente, uno no puede descuidar las 8 horas seguidas. No, pues, Entonces, también a lo mejor este formato en que uno tiene que cuidar, lo lógico es que uno trabaje 3 horas, se toma un tiempo, 2 horas, te tomas otro tiempo, 2 horas, te tomas otro tiempo. Entonces, de alguna manera, uno reinventa, con las palabras de Foucault, el uso del tiempo. O sea, bueno, con las palabras de Michel de Certeau, uno reinventa o ajusta los horarios también a la vida cotidiana que hoy día tenemos. ¿sabes qué? A mí me queda algo que, asociado a esto mismo, varias veces he escuchado y yo mismo digo, antes de pandemia y antes de esta cuarentena o de este confinamiento, era, por fin es viernes, voy a dedicarme a mí. Y era, yo siempre escuchaba y decía, entonces las personas ven que el trabajo es ajeno a ellas, pero a través del trabajo consiguen las cosas del sábado y domingo. Pero hoy día entonces también quizás el trabajo ya no es tan, el trabajo se está haciendo parte de nuestra vida. No sé si me explico o estoy enrollándome, porque antes el trabajo, es como, el trabajo no era mi vida, el trabajo era una cosa distinta, que de hecho me quita vida. Pero hoy día estoy ordenando mi vida con el trabajo incluido en estos horarios que tú estás precisando. Mira, respecto de eso, yo no sabría cómo responderte de manera más docta a eso, pero a mí Ujú. yo tenía una experiencia similar y es en el fondo, a ver, tengo que ir a trabajar, ¿sabes qué? Lo voy a disfrutar. Lo voy a Sí, disfrutar. Y fue lo primero que te dije cuando nos sentamos acá. ¿Sabes qué? Conversemos. Conversemos de manera creativa.
que fluyan las ideas, pero sobre todo pasémoslo bien. Sí, pues, Pasémoslo exactamente. bien en este espacio laboral. Como, mira, me cuesta tanto encontrar un par de horas para trabajar en esta situación de crisis sociosanitaria que las que tengo las voy a disfrutar con un buen té, con una conversación rica con alguien. O sea, también es para el otro lado, te quiero Sí, decir. sí, O sea, exactamente. también voy a humanizar mi proceso productivo. Sí, 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 yo creo que él sí, sí, lo comparto. Además, es tanto así como que no sé, otra vez la vida cotidiana, pero hasta ese cariño de que el Joaco, el mayor, me trae un cafecito y sabe y me acaricia con eso y me siento súper cómodo y yo muestro a los críos, mira, este es mi hijo, y toda esa cosa como de que el espacio laboral hoy día, o sea, mi vida incluye trabajo y es parte del sentirme bien o feliz. No en Sí, el sentido liviano el trabajo te hace feliz y estas frases clichés, sino que más bien como plenitud integral de persona. claro, porque es que de alguna manera, mira, mi vida incluye trabajo, así como mi trabajo está lleno de vida. Yo Ah, creo que esa es frase la vamos a subir a la red. Como dijo como Carla, que, exactamente. sobre Sí, todo este tipo de trabajo, donde los sí, procesos creativos son tan importantes. Entonces, no, yo no exactamente. puedo ser un autómata. Tengo que plagar mi trabajo de experiencias vitales que lo alimenten. Y partiendo de eso, o sea, a partir de eso, pero voy a poner el lado ahora negativo de las cosas. ¿Debemos o no debemos cuidar nuestros espacios privados? ¿O cómo crees tú que debemos cuidar nuestros espacios privados si hoy día estamos abriendo las ventanas y las puertas de nuestras casas a través de esta virtualidad? ¿Hay alguna, no, no es como los cinco consejos de Carla, pero hay que, porque lo que hemos hablado también puede tener un lado de abrir espacios privados que pueden ser no controlables o hasta dónde abrimos las ventanas y las puertas de nuestras casas. Eh, ¿Hasta dónde los abrimos? Yo creo que la respuesta ahí tiene que ver con hasta donde cada uno quiera y pueda. Mm, O sea, a lo mejor hay gente que ni en confinamiento ni sin confinamiento va a mostrar a sus hijos y no wow, lo va a eso es hacer. Y hay gente exactamente. que ni en las condiciones más extremas se va a mostrar a sí mismo frente a una pantalla sin maquillaje o en la pieza de su casa, porque le acomoda más preservar esta imagen de trabajador inocua. Mm, Mm, y ahí tiene que ver con, con la percepción de lo que a cada uno le parece o no amenazante. Yo creo que no hay una receta, no hay una norma. ujú. Eh, También es interesante cómo al principio todos aparecíamos con las cámaras abiertas y hoy día hay cada vez más personas que aparecen en las reuniones con las cámaras apagadas. Y ese es un simple Sí, gesto que nos permite la tecnología de decir, mira, estoy disponible hasta este punto. hasta el escuchar y hablar, pero no hasta el que me veas. Claro, o tengo el teléfono o tengo el micrófono muteado y la cámara muteada y en el fondo eh, esa es una posición yo siento más resguardada en general. Mm, Lo bueno es que las tecnologías permiten mucho. Las tecnologías permiten que uno sea autónomo en esa decisión de cuánto de mí muestro. sí, ahí hay un espacio, diría Foucault, hay un espacio de resistencia. Claro, claro, Exacto, de control, no de control del poder, sino de control de sí mismo o de recuperar la autonomía y el control sobre los propios tiempos o de la propia visibilidad respecto del otro. exactamente. Wow. Carla, como siempre, estamos cercanos a la hora y para que nos vean todos en Twitter o en YouTube, eh, eh, quiero ir terminando con una pregunta que tiene que ver con, en el ámbito de psicóloga social, ¿qué amenazas ves hoy día que se pueden manifestar en la salud de las personas con el teletrabajo?
Y de lo mismo, ¿cómo crees que deberíamos cuidarnos a nosotros y a los otros en esta condición de teletrabajo? Mira, yo sé que creo que un riesgo, y voy a partir por algo súper simple, yo creo que es un riesgo tremendo llamar a esta situación de trabajo teletrabajo, ¿ya? Ah, eso me gustó. Desarrollalo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en condiciones de teletrabajo normal. Las condiciones de teletrabajo ya tienen sus amenazas, ya que tienen que ver con la intensificación del tiempo, con la soledad de los trabajadores. Ujú. Te traigo otra cita de Foucault a colación, que es la soledad es la condición de la sumisión. La soledad es condición de sumisión. Mm. O sea, yo encuentro que esa frase es muy potente. Y yo creo que en general el teletrabajo hasta ahora se había vivido de manera muy solitaria. Recordemos que en la historia del trabajo son los vínculos sindicales los que han permitido en general negociar mejores puestos y mejores condiciones de trabajo. Y la Exactamente. soledad del teletrabajo muchas veces ha implicado condiciones de trabajo precarias, incluso infrahumanas. Sí, me iba a cuidar, pero sí, no me acuerdo de quién lo vi, pero claro, hablaba de que el teletrabajo hoy día es una forma de esclavitud. Pero me cuido de lo que no recuerdo quién. Lo dijo, lo leí por ahí, pero decía eso. Hoy día el teletrabajo es una forma de esclavitud. Claro, o sea, imagínate, por ejemplo, no sé si tú has indagado alguna vez o has leído las condiciones de trabajo de los call centers. O sea, gente que Me tiene unas tocó, condiciones laborales terroríficas, me tocó terroríficas. por mi trabajo estar haciendo una observación no participativa en un call center durante 3 días. Y son, Es muy eso, duro. Y yo creo que en general la mala gestión o la mala gestión de las condiciones laborales de esos grupos ha tenido que ver principalmente con la desconexión, con que no logran ser un gremio, con que no logran aunar fuerzas para poder negociar otras condiciones, ¿ya? Pero bueno, lo primero que yo haría es tener cuidado con llamar a esta situación teletrabajo, porque en realidad estamos trabajando en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros recursos, eh, y en una condición de crisis sociosanitaria. Y en realidad eso no debiera recibir el nombre de teletrabajo, digamos, de alguna manera. sí, diría incluso como trabajo en condición de emergencia o en condiciones especiales. O sea, yo a veces me he preguntado como, yo vi un meme muy gracioso, Ujú. triste y gracioso a la vez, que ponían arriba como la imagen del Titanic y de los músicos tocando mientras se caía el barco, o sea, mientras hundía el barco, y abajo una como la imagen del profesor haciendo clases en pandemia. Sé que lo encontré tan heavy porque como un montón de sectores productivos siguen trabajando cuando parece absurdo esa actividad de trabajar en este momento. No te digo todos los sectores productivos, ¿ya? Ujú. Pero hoy día tú decís como, espérate, ya a mi hijo le van a estar enseñando lectoescritura, cuando en realidad lo importante hoy día es la creatividad, la calma, la actividad física. Entonces hay un montón de actividades que, claro, hace un tiempo a lo mejor eran esenciales y hoy día como que pierden un poco el sentido. Mm, Y, exactamente. y yo también, bueno, también lo comenté en otro lugar que como que, no, como que se nos trastoca un poco el sentido del trabajo en estas condiciones, porque ¿de quién es el tiempo cuando tú estás confinado? Históricamente el tiempo de un trabajador ha sido del dueño de la fábrica, del Exacto, empresario, del dueño del capital, ¿cierto? Uno lo que vende es su exacto, tiempo de trabajo. exactamente. Y en esta situación, ¿de quién es el tiempo? ¿El tiempo vuelve a ser tuyo? ¿Sigue siendo del dueño de la empresa? Si la respuesta es sí, entonces tenemos un montón de supervisores en una fase como de angustia por controlar cómo es que tú estás usando tu tiempo. Exactamente. Sí. Y ahí yo he visto que se ha agudizado mucho los procesos de control de trabajo, ¿ya?
mucho llamado de qué estáis haciendo, por qué estáis con la cámara apagada, hiciste los 50 llamados de venta, llamaste a los clientes, respondiste, no sé qué, sobre todo los trabajos de venta, ponte tú de intangibles. Exacto. Y ahí como que se produce como un absurdo, como de, bueno, pero es que la reunión es a las 3, no, no puedo a las 3 porque tengo, no, pero es que tu tiempo, tu jornada de trabajo debiera estar trabajando a las 3, no podía estar haciendo otra cosa. Entonces ahí como que se producen ciertas fricciones que yo creo que es necesario flexibilizar en estas condiciones. Por eso no es Sí. teletrabajo, ¿cachai? Porque si fuera teletrabajo yo estaría mis 8 horas disponibles. Sí, porque además habría toda una estructura para que tú pudieras estar en teletrabajo, alguien cuidando tus hijos o los niños en otro lugar y tú dispuesta y disponible para, Claro, y yo tengo un caso de una persona con la que trabajo o la que me relaciono laboralmente y ella se levanta a las 6 de la mañana y de las 6 hasta las 9 envía correos, hace una serie de cosas y de las 9 hasta las 12 se dedica al hijo, cocina y luego de las 12 hasta las 2 vuelve a trabajar y de las 2 hasta las 5 está con el niño, le da almuerzo y de las 5 hasta las 7 vuelve a trabajar, perdón que te dé la vuelta larga, y de las 7 hasta las 9 hace dormir al niño y luego trabaja de las 9 hasta las 12 de la noche. viste, decía un poco lo que yo te decía antes, como eh, uno va a ir modificando su horario y sus tiempos de trabajo a la situación actual. Entonces, respecto a la pregunta inicial, el primer riesgo, yo creo, que tenemos hoy día es pensar que lo que estamos haciendo es teletrabajo. Eso me encantó, exactamente. Sí, Creo que al llamarlo teletrabajo estamos invisibilizando un montón de condiciones laborales muy crueles en este minuto, muy crueles. O sea, eh, mira, nosotros no estamos en Santiago, ¿ya? Pero en un lugar donde la muerte la tienes acá y tú exacto. estás tratando de trabajar, o sea, por favor, ¿quién es capaz de concentrarse y producir en esas condiciones? Si mi familia está viendo la tele o yo estoy en Twitter o donde sea, lo único que aparece es la cantidad de muertes y que estamos en la batalla y todo ese Claro. contexto que hemos Y me va visto a de la decir que uno ecuación. va a apagar la tele y se va a poner a trabajar, o sea, como está ocurriendo algo que no ocurría hace 100 años y uno tratando de seguir la vida normal. Sí, exactamente. Lo otro que yo encuentro interesante, que ya pero son aspectos bien puntuales del teletrabajo, es, por ejemplo, la idea de la intensificación, ¿ya? Y eso también lo traigo a colación porque creo que es un concepto que permite iluminarnos, iluminar nuestra actividad laboral. O sea, piénsate que antes, sin teletrabajo, uno tenía distribuida la carga laboral de manera, en un rango de tiempo mucho más amplio. Sí, Tenemos tiempos de desplazamiento, vais de una oficina a otra, te sentáis a trabajar, revisáis tu correo, pero al mismo tiempo vais a imprimir algo, volví. Bueno, en mi mundo productivo, en los otros mundos productivos no son las mismas tareas, pero más o menos se distribuye de una ujú, manera no tan intensa. Hoy día, con la condición de teletrabajo, se intensifica, o sea, en una hora de trabajo, tú haces muchas más cosas que antes no hacías. O sea, en una hora de trabajo, tú vas a estar en una reunión de Zoom, vas a estar leyendo correo, vas a estar editando un documento, vas a estar respondiendo el teléfono, mandando un tweet, no sé qué, y todo eso en una hora de trabajo. Y eso hace que la carga laboral sea mucho más densa, tiene más intensidad, más mm, intensidad, ¿ya? Y eso no podemos desconocer que eso agota, agota. O sea, absolutamente. una hora de trabajo o de teletrabajo es mucho más agotadora que una hora cualquiera en tu oficina. Sí, exactamente. Y eso se le ha llamado intensificación del trabajo. Mm, es otro riesgo. Es Exactamente. otro riesgo, claro, y otro riesgo también tiene que ver con la extensificación del trabajo, que tiene que ver con que los límites normales del trabajo se desbordan por la actividad laboral. ¿Ya? Si tú tu trabajo lo tenías circunscrito a tu oficina y tú entrabas a la puerta de tu casa y dejabas de trabajar, hoy eso ya no es posible. Entonces, ¿cómo volver a reconstruir los límites de la actividad laboral para poder salvaguardar las otras esferas de mi vida?
si uno no puede manejar bien esos límites, también corres el riesgo de padecer de una sobrecarga laboral. Sí, pensaba que incluso antes de esta crisis, incluso así, tú llegabas a tu casa o muchas personas que trabajan en temas de servicio, supervisión, jefatura, llegaban a su casa e igual seguían contestando WhatsApp, correos, y claro, Sí, y ahora quizás para muchos más se extendió esa condición de estar en el trabajo y empresas, por ejemplo, con las que yo he trabajado, que trabajaban, terminaban ceremoniosamente a las 5:30, a mí me ha mandado un WhatsApp a las 9, envíame la propuesta, por favor. Yo decía, pero ¿cómo si eso antes no funcionaba? Y de vuelta, es que así funcionamos ahora. sí, sí. Yo lo encuentro interesante, pero yo creo que el aprendizaje, la gestión de esos límites, es un aprendizaje. Ahora, uno se dirá, esos límites en muchos casos son fantasiosos y ficticios, porque la gente que trabaja en el rubro del emprendimiento, esos límites los perdió hace mucho tiempo. O sea, es gente que Absolutamente. sueña con el endeudamiento, es gente que sueña con que al día siguiente tiene que pagarle a sus trabajadores. O sea, ni siquiera en el espacio de dormir los emprendedores dejan de trabajar. Sí, exactamente. Sí. Son más esclavos en este concepto del tiempo y del propio trabajo que el propio trabajador que es empleado. Esclavos de sí. Exactamente, esclavos de sí. Sí. Sí, mira, te voy a mostrar un libro que me estoy leyendo que es muy bueno. ¿Lo ves? Sí, esclavos del tiempo. Es un libro muy bueno. Te lo Va- recomiendo si le quieres dar una mirada o un insumo a tus reflexiones sobre el tiempo y la gestión del tiempo en estas condiciones laborales. Le vamos a dar una vuelta, lo vamos a buscar y anotar. Para no terminar con este concepto tan eh, pesimista, porque no puede ser así, ¿qué crees cómo debemos cuidarnos a nosotros y a los otros en esto? ¿Cómo cuidarnos? Es que el cuidado es ineludible hoy día. No podemos, no es ni cuestionable, no hay ni para qué preguntarse cómo nos cuidamos. Es Yo un creo que hecho. vamos a entrar yo creo que no hay que padecerlo, hay que disfrutarlo. Mm, ¿Cuándo volverá a ser el tiempo en que tú tengáis estos espacios para almorzar todos los días con tu hijo, para tener unas pausas en la mitad de la jornada laboral y poder a lo mejor sentarte un ratito con tu pareja? Ujú. Mm, no, yo creo que hay mucho aprendizaje que sacar de acá, mucho aprendizaje. O sea, yo sé que hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Sí, eh, a todos en cierta medida estamos como con la estupefacción que produce que de un día para otro te cambien tu rutina, ¿ya? Lo sé, pero yo creo que, no sé, a lo mejor con cierta agudeza mental, con cierta flexibilidad, con cierta creatividad, nos podemos poner también en la posición de gozar el cuidado, de gozar cuidarnos. El cuidado no es una tarea para producir mejor. Cuidarnos también tiene que ver con querernos, con preservarnos a nosotros mismos y a los que queremos. Y eso nos va a cambiar la pirámide de valores con la que hoy día estamos abordando la vida. wow. No digo nada más porque eso está monumental de cierre. Carla, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estas reflexiones. Eh, en lo personal fue una muy bonita conversación. Eh, Llegamos al espacio íntimo de nosotros, que también es parte de esto mismo, de no vernos solamente como profesionales o personas que están hablando de un tema, sino que lo mismo que estábamos hablando, abrir nuestros espacios. Así que te agradezco mucho de verdad la confianza y el, el haber invertido este tiempo para los demás también, porque creo que eso también es cuidarnos, compartir este conocimiento con otros y los que quieran verlo y que de alguna u otra manera les podamos aportar y tú con tus competencias y conocimiento puedas también aportarle. Así que
Muchas gracias. Si tienes, no sé si tienes algunas palabras de cierre, así que muchas gracias. Oye, no, yo creo que las palabras de cierre ya están. Nabo, un abrazo, a cuidarse y a disfrutar este regalito que de pronto pueden salir oportunidades. Así que gracias a ti. Muchas gracias, que esté muy bien.